La brevísima, realmente brevísima biografía que aparece en esta edición de Espasa a Calpe de Intocable de Narendra Yadav confirma, corrobora, viene en apoyo de lo que decía a propósito de Shashi Tharoor acerca de la enorme calidad profesional, investigadora, académica de los políticos indios, al menos hasta hace muy poco, cuando ha empezado a cundir el populismo y se ven bien los hombres hechos, los hombres y las mujeres, porque uno de los casos más notables es una mujer intocable, una mujer paria. Los hombres hechos a sí mismos y que en suma vienen a reproducir el modelo de Jesús Gil, vienen a reproducir el modelo del empresario Jesús Gil, pero a lo grande y a lo indio. La biografía es brevísima y desde luego no le hace justicia. Narendra Yadav, economista, o Yadav, en realidad tampoco hay mucha diferencia, economista de formación, ha trabajado mucho tiempo como directivo del Fondo Monetario Internacional. Actualmente es alto funcionario en el Ministerio de Finanzas del gobierno indio. Bueno, es más un técnico, es más un técnico que un político, pero bueno, es de estos cargos técnicos que en realidad tienen un fondo político, un poder político, que tienen un poder político. La familia de intocables que aquí se trata es la suya. Bueno, es uno de sus muchos libros biográficos. La obra de Narendra Yadav es enorme, numerosísima. Lo único que pasa es que la obra suya traducida al castellano es mucho menor. Esto es Intocable, una familia de parias en la India contemporánea, que en realidad simplemente... bueno, es que no tengo muy claro si esto está traducido del francés o del inglés, porque los derechos están cedidos por Artem Fayard en 2002, todos los derechos salvo el marathi y otras lenguas hindúes que van con otro negociado. Bueno, imagino que está traducida del inglés. Y el título es originalmente Intocable, simplemente Intocable. Esto de una familia de parias en la India contemporánea es más bien un subtítulo comercial que imagino que ayudaría a que se me recomendara este libro. Bueno, se me recomendara, no, tuve este libro como lectura obligatoria en un curso sobre India contemporánea. Quizá, claro, al meter la palabra India contemporánea, esto ayuda a que en una búsqueda de posibles lecturas esté más a la vista, y la profesora de estudios de la India contemporánea, que era Eva Borreguero en la Universidad de Salamanca, pues nos obligó a leer este libro como, claro, no como una obra literaria, sino como un testimonio antropológico, y a que se tenga en cuenta como un testimonio antropológico, imagino que ayuda este tipo de subtítulos y este tipo de presentaciones. Es un testimonio antropológico, lo es un testimonio político, pero también es una obra literaria, es una obra memorialística. Lamentablemente, que yo sepa, me puedo equivocar, de los muchos libros biográficos, que son muchísimos, de los muchos libros biográficos de Narendra Yadav, bueno, creo que es el único que se ha publicado en España, creo, además muy bien, con esta magnífica fotografía de Frank Horvath, Muchacho en un pueblo, de 1953, está tomada es una foto de algún pueblo punjabí o punjabí. Bueno, pues magnífica fotografía, magnífica edición. Creo que la única, muy escasa, escaso lo que hay de Narendra Yadav en España, como escasa es la solapa, aunque yo voy a enlazar el artículo sobre Narendra Yadav en Wikipedia y se verá la barbaridad que son sus obras, tanto estudios como obras biográficas, obras de ficción. En cuanto a estudios, la verdad es que el grueso de su obra, casi toda ella,
casi toda su obra está constituida por apologías, encomios, estudios, biografías, exaltaciones de Ambedkar. Que fue el que inició en la India una especie de movimiento de huida parecido al de los esclavos o de los ex-esclavos en Estados Unidos, el del regreso a África, el de la vuelta a África, el de ponerlos, que al final no tiene tanto un destino geográfico, porque al final no se vuelve a África, sino un destino espiritual. Al final se ponen los ojos en el emperador negro, en el emperador de Etiopía, Haile Selassie, que el pobre tenía ya bastante con lo que tenía, entre los fascistas y los comunistas que le fueron arrebatando sucesivamente el trono, el emperador cristiano de Etiopía, Haile Selassie, pero también el Islam, que es al final el que triunfa y el que se ve como más pujante y más vigente, porque efectivamente el imperio cristiano de Etiopía, el pobre, pues en cambio los musulmanes estaban aumentando su poder y hoy en día están en pleno auge. Y los esclavos negros, que se sienten marginados dentro de una sociedad que se dice igualitaria y no lo es, adoptan el Islam, un Islam más bien simbólico, un Islam peculiar, con una secta bastante extravagante, la hermandad del Islam, y que no tiene que ver con los hermanos musulmanes, afortunadamente, pero también es bastante integrista y ve a los blancos, a todos los blancos, no como personas, sino como una generalización, el hombre blanco, que además es el demonio blanco. Bueno, pues esto es una vuelta geográfica, volver a África, que tiene al principio una manifestación claramente literal y material. Ahí tenemos la República de Liberia, pero que al final acaba mirando a África de una manera espiritual, y al final ni siquiera acaban mirando a África. Al final ni siquiera acaban mirando a África porque el imperio etíope es un imperio africano, pero el Islam no es una doctrina africana, ni es... Claro, naturalmente, ahora domina África y de hecho muchas literaturas del África negra se escriben en caracteres arábigos o se escribían en sus comienzos y tienen temas musulmanes en sus comienzos, pero hay una africanidad preislámica que es la africanidad original. Claro, evidentemente, aunque el África islámica sea también África, sin duda alguna, y forme parte de su cultura. En esto es en lo que acaba esa vuelta a África, el vestir como musulmanes, el llevar chilabas, el cambiar los nombres dados por los esclavistas o por sus familias a nombres musulmanes, que no es una vuelta a África, al final, como digo, es una vuelta a un África colonizada por Oriente Próximo. Bueno, pues en la India los esclavos o ex-esclavos, o el equivalente a los esclavos negros en la India, son los intocables, es la casta más baja de todo el sistema, porque el sistema se mantiene porque siempre hay una casta que está por debajo de uno, con lo cual si alguien tiene a alguien por encima, está contento porque hay gente por debajo, aunque hay gente que ya está en la base de la pirámide y no hay nadie por debajo de ellos, y esos son los intocables, a los que Gandhi llamó hijos de Dios, criaturas de Dios, Harijan, pero eso no acababa de ser demasiado convincente. Bueno, es una vía, ¿verdad? El que los intocables son hijos de Dios, pero otros decidieron, al igual que los negros de Estados Unidos, decidieron renegar de la cultura occidental, de la cultura cristiana, de sus nombres cristianos, de esa sociedad democrática, esa civilización cristiana que los despreciaba y en la que eran perseguidos y masacrados, víctimas de errores judiciales, más que errores policiales también, más que discutibles, errores judiciales también, a partir de una ley sostenida por Bill Clinton. Bueno, se empezaron a encarcelar a centenares de negros. Evidentemente los negros en Estados Unidos no estaban bien, los intocables en la India no estaban ni están bien, porque aunque la Constitución abolió el sistema de castas, la sociedad no, y la sociedad sigue viviendo en un sistema de castas.
Bueno, pues hubo quien, al igual que hicieron los negros de Estados Unidos, se volvió hacia una doctrina igualitarista. En teoría el cristianismo también es igualitarista. En teoría, en teoría. Y muchos se volvieron hacia la teoría igualitarista del Islam. Muchísimos intocables quisieron convertirse al Islam. Pero allí vieron que pasaba lo que con el cristianismo. Con el cristianismo, por ejemplo, en nuestro siglo de oro, cuando se le empieza a dar importancia a la limpieza de sangre, que se distingue entre musulmanes nuevos y musulmanes viejos. Ese es un converso, no es un musulmán de toda la vida, y empiezan a hacerse distinciones sociales en una doctrina aparentemente igualitarista. Entonces el doctor Ambedkar, Baba Sahib, como lo llaman cariñosamente sus seguidores, entre ellos por supuesto Narendra Yadav, que es un grandísimo entusiasta de Baba Sahib, del doctor Ambedkar. Pues Ambedkar decidió que la respuesta no era el Islam, sino que era una religión india, bueno, nacida en realidad en, Buda nació en Nepal, pero digamos que eso vale, de alguna manera cuenta como India en aquellos tiempos. Eso sí era volver a la India. Como los negros de Estados Unidos querían volver a África, pero en realidad acabaron volviendo a la Meca. En cambio, el doctor Ambedkar lo que propuso fue volver de verdad a la India y a una doctrina verdaderamente india que había sido abandonada, mermada y que se practicaba más en cualquier otra parte en la frontera de la India y en Asia y en Oriente, más que en la India, que era el budismo. El budismo lo vio como una religión en la que nadie podía presumir de ser un budista viejo, porque el budismo estaba ya olvidado. Ni un... claro, en la India se practican todas las religiones por arcaicas, muertas o absurdas que nos parezcan, pero claro, dentro de esas religiones supérstites, el budismo desde luego no tenía un carácter mayoritario, ni tenía poder, ni nadie efectivamente podía presumir de ser un budista de toda la vida, y lo vio como la solución, y Ambedkar se convirtió al budismo. Y esta historia, esta tendencia es la que sigue Narendra Yadav y la que se refleja en esta narrativa autobiográfica, en esta historia familiar, en esta intrahistoria, que es desde luego mucho más lineal, mucho más fácil bueno, lineal tampoco es exacto, pero bueno, sí, pero es enormemente más lineal que... Bueno, en realidad esto es lineal porque cuenta la épica tal cual, pero como se está refiriendo al mismo tiempo a la historia contemporánea, al final lo que crea es un auténtico laberinto. Esta historia sí que es lineal y su propósito se entiende perfectamente y supone una corriente muy válida, muy interesante del pensamiento indio contemporáneo. Así que si hubiera que recomendar una obra fácil de un autor complejo, aunque solo fuera por la gran cantidad de lenguas que maneja y en las que escribe, pues si tuviera que recomendar una obra fácil de un autor, como ya digo, vasto, oceánico y complejo como es Narendra Yadav, pues ya que está en español, desde luego recomendaría Intocable. Creo que esto sí que sirve de lenitivo y de verdadero digestivo a otras obras de autores contemporáneos que reflejan la India actual y la historia inmediata de una forma muchísimo más alambicada.